saludamos a esta hora y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Arturo Vázquez Cordano, director de investigación de Gerex, es viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas. Qué gusto saludar al doctor Vázquez, muy amable, buen día, muy gentil. Muchas gracias por la invitación de nuevo a tu programa y un saludo a toda tu tele y radio audiencia. Para ver naturalmente el tema de Petroperú, ¿no? El gobierno, a través de un decreto de urgencia, acaba de aprobar una operación denominada de endeudamiento de corto plazo, ¿no? Bajo la modalidad de otorgamiento de una garantía hasta por un monto de 800 millones a Petroperú. Y señalan que van a ser orientados a capital de trabajo de la empresa. En primer lugar, ¿cómo analiza esta decisión del gobierno? Mire, esta es una decisión bastante controvertida porque Petroperú en este momento tiene un déficit de capital de trabajo de más de 2.000 millones de dólares. Y las ayudas que se están dando en este tercer rescate que se le está dando a Petroperú, para que usted tenga idea, son insuficientes, ¿no? Porque ya hemos tomado conocimiento por la filtración que se hizo a la prensa del informe de Arthur de Lidl. Es un informe que se encargó por mandato de un decreto de urgencia que daba el segundo rescate financiero a Petroperú para mejorar la gobernanza y mejorar la parte económica de la empresa. Se, eh, ya se explicaba en ese informe de que todo el aporte del Estado y todos los recursos que se dieron en ese rescate que usted recordará fue en el 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo, que ascendió en suma a unos 2.250 millones de dólares. Una parte importante de ese dinero se fue a pagar a proveedores de crudo y otros proveedores. Entonces el dinero básicamente se fue o se desperdició, digamos, en temas que no tienen que ver con la reestructuración financiera, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema, porque el dinero que se está dando ahora a Petroperú es también para lo mismo. O sea, estamos, como se dice, con un déjà vu del año 2022, dándole dinero para eso, se da cuenta, ¿no? Y el problema es que, ya lo había manifestado en otra entrevista con usted, se está, digamos, sobreendeudando ya el Banco de la Nación, ¿no? Porque ahora la exposición del Banco de la Nación es de 1.300 millones de dólares, considerando que su patrimonio es solo 500 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una situación bien delicada si es que Petroperú no puede pagar. Que para mí lo más probable es que no lo pueda pagar, José, porque ya la vez pasada fue lo mismo. El Ministerio de Economía y Finanzas pidió que se le pague esa deuda de corto plazo en menos de un año, pero Perú no cumplió. Más bien el directorio anterior, que usted sabe, ha sido removido por su incapacidad, ¿no? Y por todos los problemas que ya ha mencionado ayer el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, en una entrevista, todos los problemas prácticamente de corrupción que hay en la empresa. Ese directorio tuvo la pues osadía de pedir 3.000 millones de dólares más, ¿no? Entonces, como le digo, puede ser, digamos, una medida de muy corto plazo, pero que como está la empresa, lamentablemente yo creo que estamos volviendo a regalar el dinero y no va a volver, ¿no? Esa es mi preocupación, ¿no? Porque no se están tomando medidas estructurales, ¿no? Ese es lo que yo veo. Ahora, yo leía declaraciones suyas y usted precisa que lo más idóneo, lo más sensato hubiera sido que Petroperú pase en su totalidad a manos de FONAFE, ¿no? Y que esta Sí. entidad decida si la empresa petrolera estatal pasa a un proceso concursal o se reestructura, ¿no? Entonces, ¿esto puede darse ahora que hay un nuevo directorio o ya considera que la situación va a tener otro rumbo? Mire, el tema de FONAFE es algo que yo debo saludar porque el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, este famoso FONAFE, Así es. es un, ¿cómo le puedo decir? Un holding de empresas estatales que está especializado justamente en la gestión de este tipo de entidades. Yo tengo bastante conocimiento de cómo funciona FONAFE porque también en mi carrera profesional en el pasado he sido director y presidente de diferentes empresas eléctricas de esta holding. Y por lo tanto,
conozco el trabajo que hace FONAFE en lo que tiene que ver con control financiero, gestión de recursos humanos. Estamos hablando también de la gestión económica de las empresas y que realmente pues FONAFE ha tenido éxito en manejar a las empresas eléctricas y estas empresas son empresas superavitarias, o sea, generan recursos al tesoro público. Yo lo puedo dar fe porque he estado ahí. Sin embargo, ¿no? El decreto de urgencia que se ha emitido, que es el 004, que este día martes, estamos hablando martes, que ya se ha pasado, es un decreto que apunta a un buen camino, porque se habla de que se le va a dar un encargo especial a FONAFE, pero en realidad estamos hablando de una estructura que ya se ha pretendido utilizar en el pasado, porque este tema de FONAFE se viene hablando del año 2013, con la ley 30130 de modernización de la refinería de Talara. Ya se hablaba de que FONAFE iba a tomar el control de Petroperú y que Petroperú iba a pasar a su ámbito, y después de este tema se retiró con una ley del Congreso, ¿no? Porque usted sabe, pues hay en el Congreso posiciones políticas que apuntan al estatismo. Para mí, desde un punto de vista incorrecto, porque lo que demuestra el estatismo es que perdemos dinero los contribuyentes. Pues ya yo creo que eso está probado de que el estatismo petrolero, el estatismo empresarial del Estado, sin una buena gobernanza o que la empresa pública tenga el mismo comportamiento que una empresa privada, que es lo que procura FONAFE, realmente va a fracasar, ¿no? Ya está probado eso. Entonces, el decreto de urgencia apunta al mismo mecanismo, un mecanismo muy parecido a lo que había en la ley 30130, que también no se aplicó, por eso le digo. Yo creo que lo que hubiera sido sensato es pasar de inmediato a FONAFE Petroperú y que FONAFE decida, ¿no? Si la empresa se puede reestructurar y podemos sacarla de su estado de insolvencia y quiebra, o si esta empresa tiene que pasar a un concurso de acreedores, que es lo que yo vengo diciendo, que es el mecanismo menos politizado que puede haber y es una responsabilidad de ellos, ¿no? Ahora, yo debo mencionar ahí de que se ha hecho muchas vueltas en el decreto de urgencia porque se le pone una cosa a FONAFE, se le quita otra a FONAFE. En realidad, mire, todo este tema de los directores que se han removido con un decreto de urgencia, eso no es necesario. O sea, usted lee la Ley General de Sociedades y la Junta General de Accionistas puede mañana cambiar a todo el directorio sin ningún decreto de urgencia y todo este tema, ¿no? Ahora, es también complicado, ¿no? O se ha puesto, yo creo, un desafío muy grande a los directores que han llamado, que son, por lo que he visto, los perfiles profesionales destacados en su carrera. Varios de ellos son financistas, que creo que es el primer problema que tiene Petroperú, ¿no? Pero han quedado gerentes pues de la gestión pasada, ¿no? O sea, yo he estado mirando el perfil de los gerentes corporativos y he visto, por ejemplo, para que tengas una idea, que por ejemplo el gerente de finanzas que acaba de contratar un headhunter de la gestión pasada, de la mala gestión que se ha removido el día de ayer, ¿no? Esa gestión pasada mala, ¿no? Es una persona que viene de trabajar mucho tiempo en una caja de ahorro y crédito, ¿no? En una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces yo me pongo a pensar, oye, esa es la persona idónea para manejar las finanzas de una empresa que tiene una deuda de 8.000 millones de dólares y que con intereses, como le expliqué en una entrevista anterior, esa deuda puede pasar los 10.000 millones de dólares. He visto también otros perfiles de personas que no tienen experiencia en el sector petrolero. He visto su gerente general, es un técnico, ¿no? Técnico en petróleo, está muy bien, pero su experiencia es en contratistas petroleros de perforación. No está capacitado para gestionar una empresa de la magnitud de Petroperú desde mi punto de vista. Entonces, yo veo que han habido selecciones bien cuestionables para el problema y el tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, yo pienso que el directorio tendría que revisar todas esas designaciones. Es más, he visto, ¿no?, que el gerente legal también seleccionado por este famoso headhunter que no conocemos quién es. Usted ha visto los comunicados que le ha puesto al ministro de Energía y Minas en la prensa nacional, ¿no? Dos cartas que le dicen al ministro qué cosa tiene que hacer. Eso para mí es inaudito, y mire que yo he estado también en el Ministerio de Energía y Minas. Para mí es inaudito que la empresa, como se dice, como en la jerga popular, pechee al ministro, que es el presidente de la Junta General de Accionistas de Petroperú. Yo nunca he visto eso en mi vida, la verdad. Entonces,
Yo ya con esas cartas, yo diría, están totalmente descalificados toda esa gestión corporativa en Petroperú. Yo creo que hay que volver a seleccionar a las personas. Entonces, se da cuenta de los problemas que tenemos. Bien graves son los problemas que tenemos. Tenemos gente no idónea que se supone que ha sido seleccionada con un proceso de headhunting, con la gestión mala que pasó, y esa es la herencia que se está dejando la empresa, ¿no? Entonces, O sea, ¿qué perfila, cree usted? Ahora, el nuevo directorio, ¿qué tarea va a tener que cumplir de inmediato, ¿no? Porque mejorar la gobernanza en los términos que usted nos está explicando, la manera como se está manejando Petroperú, es una tarea muy, pero muy complicada. O sea, ¿cómo volvemos a reestructurar y por lo menos darle confianza si es que en algún momento ya se intenta que Petroperú tenga inyección privada o se busca otro mecanismo? O sea, ¿cómo mejorar en el corto plazo? mire, el directorio, la verdad, debo saludar a las personas pues que han asumido esta tarea titánica, ¿no? De tratar de voltear un marcador que, como dijo el mismo ministro, son 10 partidos, lo voy a decir en la misma jerga que dijo el ministro Arista, José, Sí, en la jerga futbolística. Es un equipo, una empresa, ¿no? Que representa un equipo de fútbol, digamos, que ha perdido 10 partidos por 5-0. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ha dicho el ministro, que me parece muy bien. Yo también saludo al ministro de Economía por su valentía, ¿no? Y por este ánimo de transparencia que tanto se necesita con Petroperú. La verdad que para mí ha sido una actitud bien valiente y yo creo que comprometida con el tema del desarrollo del país, porque Petroperú se ha vuelto un agujero negro de recursos fiscales. Y es una tarea titánica, ¿no? O sea, lo primero que habría que hacer, como le digo, es remover a toda la plana de gerencial de Petroperú que está involucrada con estos actos que el mismo ministro ha dicho en su entrevista con un diario de circulación nacional, que está comprometida con malos manejos y que incluso los seleccionados en este proceso ya han demostrado su incapacidad moral para gestionar con estos actitudes y capacidad moral y técnica para gestionar la empresa, ¿no? Como le digo, hay personas que han trabajado en una cooperativa de ahorro y crédito y quieren manejar una deuda de más de 10.000 millones de dólares. O tienes personas que no tienen ninguna experiencia en lo que es el trading de combustibles líquidos, no sé si sabrán gestionar derivados financieros o de compra de crudo, que es lo que se hace en ese negocio. Entonces, ese es el tema. Yo lo que tendría que es buscar urgentemente perfiles de personas, ¿no? Con un proceso muy expeditivo, supervisado por el directorio, con un comité de recursos humanos, ¿no? Que se nombre ad hoc para poder volver a seleccionar a todo el personal clave y empezar a hacer un plan de austeridad inmediato. Mire, en el informe de Artur Delite, señor José, se habla de que en Petroperú hay casi 900 trabajadores que tienen unas joyerías extraordinarias y no aportan productividad a la empresa. Y dice que si esos trabajadores se desvincularan, estaríamos hablando de un ahorro de cerca de 50 millones de dólares anuales en el flujo de caja de Petroperú. Entonces hay que tomar esa decisión. Yo sé que es una decisión dura, pero es lo que hacen las empresas cuando entran en un proceso de quiebra, pero y liquidar todos los activos no productivos de la empresa, como se hace también en un proceso concursal, ¿no? O sea, todo lo que no le aporte valor a Petroperú tiene que ser liquidado, ¿no? Y justamente en el decreto de urgencia, José, eso se ha puesto, ¿no? Todos los activos que no sean la refinería Talar y el oleoducto norperuano, que se han separado de este paquete, van a entrar a una prenda hipotecaria que va a garantizar el préstamo que le está dando el Ministerio de Economía y Finanzas a Petroperú. Y si no se cumple, se va a vender todo. Me parece muy bien, ¿no? Todo se tiene que vender. Entonces es un plan de austeridad, una reorganización de procesos, una reselección de las cabezas corporativas de la empresa y empezar a aplicar este plan de retiro voluntario que ha aprobado el decreto de urgencia, que eso también está bien, en línea con lo que ha hecho Artur Zelitri, ¿no? Entre otras medidas, ¿no? O sea, hay las medidas también de control financiero, hablar con los bonistas para ver si se puede renegociar los plazos, ¿no? Hay un tema de deuda estructural que empiezan a vencerse del año 2031, entonces sí tenemos que hacer una estructura financiera que nos permita reducir la exposición del flujo de caja a pagos de intereses de manera inmediata, ¿no? Porque de lo contrario esto va a volver a ser más de lo mismo y prácticamente yo pienso que ya si este rescate no funciona, José,
Petroperú tiene que pasar un proceso concursal, ¿no? Y ahí se verá si se liquida la empresa y nos deshacemos de este agujero fiscal o se puede tener una viabilidad. Ahora, el ministro de Economía ha dicho que por el momento no podemos hablar de una privatización de Petroperú. Y usted acaba de señalar hace un instante algo muy interesante, ¿no? ¿Qué hacemos con este agujero, no? Es insolvente. Entonces, ¿cómo lo reestructuramos en el corto plazo? ¿Quién puede entrar a reestructurar? ¿El Estado o el sector privado? No, mire, yo pienso que es el sector privado el que lo tiene que hacer, pero Petroperú en este momento, su valor es negativo, José. Se ha hecho una evaluación del flujo de caja por parte de Arthur D. Lidl, esta ¿Ya? consultora internacional contratada por orden del Ministerio de Economía y Finanzas para ver la verdadera situación de Petroperú. Y el resultado ha sido de que el valor de la empresa es menos 2.300 millones de dólares en promedio. Menos. O sea, es un valor negativo. O O sea, el sea, está patrimonio de Petroperú desvalorizada, está es desvalorizada. totalmente, y ese es Arthur de Little, o sea, no lo estoy diciendo yo ni otro, algún cálculo independiente, lo está haciendo la consultora contratada por orden del Ministerio de Economía y Finanzas. La empresa tiene un valor negativo de 2.300 millones de dólares a más. Hay varias metodologías de valoración, pero ese es el promedio, digamos. Entonces, ¿quién la va a querer comprar? O sea, imagínese, una empresa privada, o sea, el Estado tendría que pagarle a una empresa privada 2.300 millones de dólares para que se la lleve. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, la Complicado. deuda es tan grande en Petroperú que no le alcanzan los flujos de caja. Y como yo le comentaba en otra entrevista, lamentablemente, pues Petroperú ha llegado muy tarde a todo el proceso petrolero porque estamos en un proceso de transición energética en donde el pico en el consumo de petróleo, varias agencias internacionales lo han predicho, va a ocurrir en la próxima década. Y Petroperú tiene que pagar su deuda hasta más allá del año 2040. Entonces, qué margen de refino va a tener? Yo recuerdo bastante cuando trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas, que la tasa interna de retorno de Petroperú, yo lo he visto con mis propios ojos, cuando estaba en el ministerio. Los funcionarios de Petroperú mostraban en el año 2017 que la tasa interna de retorno en Petroperú de la refinería con un margen de Claro. refino por encima de los $12 por barril era de 8%. O sea, una tasa interna de retorno de 8% es muy bajo, muy bajo. El costo de oportunidad de capital en el sector petrolero Eh, está a veces muy por encima del 10%. ¿Se da cuenta? Muy por encima del 10%. Es una empresa que no compensa ni siquiera su costo de capital, y te lo digo de hace bastantes años. Fíjate ahora las proyecciones que ha hecho la Agencia Internacional de la Energía sobre el margen de refino. Y está a la baja. Ahorita el margen de refino ha caído por combustible. Está en $6, $7. Y la proyección que se hizo para la tasa interna de retorno de 8% era con 10, con 12, con $15 por barril, ¿no? Y el otro tema que me he enterado, y que lo cuento en exclusiva para tu programa, es que técnicamente hay problemas con la refinería. Dice que la refinería, ¿no? Hay especialistas que acaban de mostrar esta información, no va a poder llegar a los 95.000 barriles, sino a 78.000 barriles por día. Es decir, lo que teníamos por modernización tampoco se va a lograr, según estos técnicos expertos en hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar la deuda de Petroperú? ¿Se da cuenta? No hay condiciones de mercado internacional por la transición energética, los carros eléctricos, los combustibles verdes que están viniendo, la energía renovable, el hidrógeno, ¿no? Todo eso va a sustituir Ahora, a los combustibles. Y el otro tema es que la refinería tiene problemas, y eso no nos están diciendo la verdad. Es más, recuerde lo que ha dicho el ministro Arista: los directores, sí. gerentes y empleados de Petroperú mienten. Ah, Eso ha dicho el día de ayer. Mienten. O sea, ¿qué se les puede creer? Y como le digo, los especialistas que saben de este tema han dicho que solamente va a producir entre 78 y ah, 80 mil ahora, barriles, no los 90. interesante lo que usted está mencionando en primicia, que la refinería de Talara no va a rendir o va a tener el rendimiento productivo que se esperaba, ¿no? Pero aquí hay un detalle bien interesante que tiene que ver con la composición técnica ya política. Si usted recuerda, si un poquito retrocedemos, hace un par de meses, cuando
llegó a talar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañada del exministro de Energía y Minas. Ella saludó la refinería de Talara como una obra moderna y además dijo que se le iba a brindar todo el apoyo. Hemos recordado también lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, que señala que es una empresa estratégica Petroperú, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿cómo cambiarle el chip a la presidenta de la República? ¿Cómo le cambiamos el chip al presidente del Consejo de Ministros? ¿Y cómo hacemos que se viabilice las propuestas que está planteando ya el ministro de Economía y el propio ministro de Energía y Minas? Ese sí es un tema de decisión política. Es una decisión política. Todo esto pasa por una decisión política. Lamentablemente las altas autoridades creo que tienen una información distorsionada, evidentemente por las mentiras que ha venido de Petroperú, y eso ya lo sabemos, ha mentido. Y yo creo que poco a poco se están dando cuenta de que han cometido un error. Espero que la ideología estatista que tenemos, lamentablemente, muchos políticos creen que el Estado es la solución a todos los problemas, y usted se ha dado cuenta que no es así, ¿no? Y en Petroperú ha quedado clarísimo que esto es un fracaso. Dejen esas ideologías estatistas, ¿no? Y entren en razón. Yo creo que el ministro Arista y el ministro Rómulo Mucho están haciendo un trabajo también titánico de tratar de cambiar la percepción de estas personas, de estos políticos, de tal manera de que entren en razón, porque hay un problema que está amarrado con Petroperú y que eso sí le puede costar a la presidenta Boluarte muchísimo. Es la estabilidad fiscal y el grado de inversión. Y desde la época de Ollantumala hay que ver qué funcionarios se les ocurrió hacer esto, lamentablemente. Yo siempre he estado opuesto a esto, pero han habido ministros, funcionarios que decían bravo a la refinería de Talara y la amarraron a la deuda soberana, garantía soberana. Acuérdese que en el año 2013 el gobierno de Ollantumala aprobó una garantía soberana de $1.000 millones a Petroperú. Es el primer, digamos, rescate que se le da a Petroperú, pero ya vienen varios rescates. Y se supone, fíjese usted, ¿por qué se dan los $1.000 millones? Porque se supone que la refinería de Talara iba a costar $1.300 millones en ese informe que sacó la consultora, que me parece que también fue Arthur de Liter, que eso iba a costar el proceso de desulfurización de los combustibles para llegar al nivel de Euro 4, que es más o menos un contenido de azufre de 50 partes por millón. Ese es el estándar internacional que había en la época. Y se dio los $1.000 millones considerando que Petroperú tenía que hacer solo desulfurización. Y en el transcurso del gobierno de Humala se cambió a una nueva refinería, que es una refinería que es ineficiente, porque ya sabemos que técnicamente tiene problemas para llegar a los 95.000 barriles, y muchos hablan de que solo puede procesar 78.000, porque no hay los crudos necesarios del Perú para poder hacer el blending o la mezcla suficiente para llegar a los 95.000. Y el otro tema es que es una refinería muy pequeña. O sea, yo le explicaba también a otros colegas suyos que una refinería se construye pensando en la economía de escala. Y el estándar que hay internacional para construir refinerías para la escala y que genere un margen de refino eficiente que permita pagar la deuda, no es menor a los 250.000 barriles por día. Eso, así se construye una refinería. Y hay una refinería que se ha construido en la India que ha costado $6.000 millones más o menos, lo mismo que Talara, que se ha construido por 600.000 barriles de capacidad. Entonces para mí, como he dicho yo, es una tomadura de pelo todo esto, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, si los políticos entienden bien que el grado de inversión y la estabilidad fiscal tienen que ser elementos fundamentales de la política económica, la decisión es prácticamente liquidar a Petroperú y cerrar el agujero negro fiscal. Eso para mí sería algo que tendría que hacerse de una vez, ¿no? Pero como le digo, puede hacerse una reestructuración, como me hubiera gustado que FONAFE nos diga, ¿se puede hacer la reestructuración o vamos a un proceso concursal? Pero eso no se va a hacer, porque eso no está en el decreto de urgencia. Doctor Arturo Vázquez Jordano, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy ilustrativa su conversación, muy gentil, muy amable. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.